En este video mostraremos los hallazgos encontrados sobre los procesos de decisión de compra, con base en los modelos de comportamiento de compra y las etapas o fases de decisión de compra. Nuestro caso fue un poco distinto al de los demás, porque nos tocó analizar este proceso de decisión en un kinder, que sí fue algo desafiante porque no es un producto como ropa o un celular, por lo que buscamos padres de familia con hijos que próximamente entren al preescolar o que hayan entrado en los últimos 2 años. Otro factor que decidimos considerar para nuestro proyecto es la existencia de diferentes dinámicas familiares que hay, ya que muchas veces nos vamos por la idea de que son mamá y papá quienes toman la decisión, pero no siempre es así porque hay diferentes circunstancias por las que hay papá soltero, hay mamá soltera, y a fin de cuentas nos gustó la idea de validar y de visibilizar hasta cierto punto las diferentes dinámicas que hay y cómo éstas influyen y cómo éstas se relacionan al momento de tomar decisiones y de presentar su comportamiento en el proceso de decisión de compra. Por lo que para la primera entrevista sí usamos a una pareja convencional que son padre, madre y en este caso hijo único, mientras que para la segunda entrevista elegimos a una pareja separada que mantienen buena relación, aunque en este caso por cuestiones de horario solo pudimos entrevistar a la mamá y ambos tienen a su hija. A continuación, vamos a observar qué respuestas nos dieron ambas familias con respecto a la elección de kinder y de primaria de sus hijos. Mi motivo principal para escoger kinder, o digamos, el factor número uno que yo busqué es que fuera un lugar donde él se sintiera seguro, que jugara mucho. No considero que el kinder es una etapa en la que les tengan que enseñar a leer o a escribir o tienen que adquirir ciertos conocimientos que considero que son más de la primaria. En segundo ya le buscamos tenemos apenas 3 años y medio viviendo en nuestro domicilio actual. Entonces para él también fue como que no queremos andarlo cambiando mucho de escuelas en su momento. El inglés aquí en Tijuana pues es indispensable, es una opción que definitivamente abre muchas puertas en la cuestión laboral, personal también, entonces queremos darle la oportunidad de que pues, tuviera ese desarrollo por ese lado, ¿no? Y Sí creo que salió con problemas auditivos y el resultado que daba de inicio era un trastorno del lenguaje y daba la cuestión de autismo también, TEA. Pues no quisimos ni darle ni algo muy fácil ni algo muy difícil, quisimos irnos como a término medio, ¿no? Vas a las escuelas, te dan como una presentación de lo que ofrece cada escuela y bueno, ahí te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Te das cuenta de cuál es como sus valores, cuál es el énfasis que manejan, o sea, muchas cosas te das cuenta en esa presentación y pues de ahí es cuando dices, bueno, esto sí me interesa, esto no. Antes de que ella fuera diagnosticada, la recomendación del pediatra fue de, ok, ¿por qué no va mientras que pasa todo el proceso? Meter a la niña en una escuela. De hecho, entró a guardería ahí. Entró como a los 2 años. Cuando yo decidí meterla ahí fue porque alguien me la recomendó, porque su hermana tenía una condición también y su hermana estuvo ahí, en esa escuela. Entonces, a la niña le fue muy bien, muy bien le fue. Entonces, esa persona era un vecino, de hecho, y su esposa me lo recomendaron. Mi hermana tiene esta condición, su hermana era de síndrome de Down, y la metimos ahí, le fue muy bien, y ellos me la recomendaron en la escuela, ¿no? Como que, y hay escuelas que te piden que los niños, a las niñas las operen para que no tengan hijos. O sea, es una condición para que entres a una escuela, pero, o sea, ¿de qué tipo de escuela estamos hablando, no? O sea, ¿qué se exponen los niños entonces ahí como para que pidas tú como institución que una niña esté operada para que no tenga hijos? Visité, en este caso, el kinder de colegio inglés, visité el que estuvo él y el de colegio Tijuana. Pedí referencias de todos, pero desde primera instancia el que me llamó la atención fue en el que escogí por la calidez de las maestras al recibirlos, por las instalaciones tan
apegadas a lo que yo estaba buscando, como más de juego, de colores, pues, y pues ya una vez que me explicaron cómo era el aprendizaje a través del juego en ese kinder, a diferencia de los otros dos, que se enfocaron más en la parte académica, pues me gustó más esto. En el caso del kinder, el precio sí estaba un poco más elevado que otros en la zona, pero creo que es una inversión que valía la pena. Visitamos, mi esposa y yo, creo que unos 6, 7 meses previo al inicio del ciclo escolar. Visitamos un par de escuelas, en particular en donde quedó. Me acuerdo bien que la parte de la evaluación de los maestros, el nivel de inglés, que en ese momento también era importante. Platicamos posteriormente mi esposa y yo en relación a que la currícula que ofrecían, el programa en sí, y aparte la cuestión desde que era relativamente cerca, ¿no? Todo, bueno, aquí vivimos en playas, ¿no? Entonces todo relativamente es cerca, ¿no? Cuando uno quiere ir inclusive cerca de la playa, pues está casi a 10 minutos, ¿no? Entonces, eso lo hace también una decisión fácil, pero pues sí influyó mucho la parte de cómo lo manejamos por ese lado. Y más bien es por las ventajas de la escuela. Tiene, curiosamente, un par de primos ahí en la misma escuela, mayores que él, 2 años y 4 años mayores que él, que viven aquí mismo en la misma zona. Sin embargo, no los frecuentamos tanto, pero no, definitivamente no influyó. Yo creo que más bien fue por la decisión de ver la currícula que ofrecía. Yo creo mucho, yo soy de Tijuana, yo creo mucho en la parte del idioma inglés, que abre muchas puertas, y para mí era importantísimo, ¿no? Que mi hijo pudiera aprender un segundo idioma, desde chico. Sí, estuvimos hablando por otro familiar, una escuela llamada Playas Elementary. Fue una opción. Y otra escuela, ahorita en la que está, es el colegio inglés. Visitamos otra, me quiero acordar, no recuerdo el nombre, pero sí había opciones de poder consultar y ver qué ofrecía cada una, ¿no? Todos estaban realmente, creo que en el mismo eh, distancia y todo, pues por la misma cuestión. Hubo una que descartamos por completo, la de Reina Isabel, pero es porque nos queda un poco más a distancia. Sí. Acá lo que es el Real del Mar, ¿es Real del Mar, creo? Sí. Entonces, por la cuestión de tiempo, invertirle a que acuda allá, dijimos, bueno, sabes que esta la vamos a descartar por el momento, a lo mejor más adelante que sea un poco más grandecito, pero ya estando chico dijimos, no, sabes que por el momento hay que contemplar esta opción de que se quede aquí cerca, ¿no? Como súper bien, porque yo de aquí donde vivo, el DIF está a 5 minutos, en la vía rápida, aquí por Paseo del Río, y y ahí está el DIF, y mi hija por Macroplaza, por ahí estaba está el kinder, entonces pues todo estaba perfecto, entonces ejemplo. Es, por cierto, el Kinder Jeep de Gymboree. La escuela se llama Kinder Gym. Se llama Jardín de Niños Vermont. Definitivamente cumplió con precisamente lo que yo estaba buscando. Súper bien. Muy padres ambas. En la parte del kinder nos tocó conocer definitivamente a muchas maestras, muchísimas maestras, por el aspecto de que cuidaban a muchos niños antes de pandemia, ¿no? Nos tocaba, inclusive de repente, cuando a mí me tocaba ir por él o acudir a la escuela por alguna circunstancia, se notaba mucha buena energía. Lo que es Kinder Gym, no sé si lo conozcan, aquí en Playas es una escuela, fomenta mucho el desarrollo de los niños, actividades, como que su misma autoestima, ¿no? Que lo desarrolla. Entonces, esa parte me gustó mucho. Pero es como si estuviera ahorita volviendo a recordar todo lo que vio en tercer grado. Entonces la maestra en línea también le da la clase. La que era su maestra de tercero le está dando la clase ahorita. En la primera entrevista que hicimos, que fue a una madre de familia, pudimos observar todas las fases de comportamiento y del proceso de decisión de compra. Partimos desde el reconocimiento de la necesidad, ya que al estar
cerca de esa edad de inicio del kinder, los padres decidieron buscar escuelas y buscaron alternativas. Y de la mano va con la búsqueda de información, ya que, como dije antes, se informaron tanto por medios digitales, físicos, e incluso fueron a visitar varias escuelas antes de entrar para decidir qué sería lo mejor para su hijo. Evaluaron esas alternativas yendo de la mano con lo que querían. En el caso del kinder buscaban más un ambiente donde su hijo pudiera socializar y desenvolverse. Con respecto al comportamiento posterior a la compra, puedo decir que en la entrevista la madre, tanto de forma explícita como de forma implícita, mencionaba lo cómoda y satisfecha que se sentía por esa decisión. También nos compartió que los factores que a ella le interesaban más al momento de elegir el kinder de su hijo eran, como mencionamos antes, que involucraran mucho el juego y la socialización. Otra cosa que le importaba mucho era que las maestras fueran cálidas y amables con los niños. Podemos decir que este es un ejemplo de comportamiento complejo de compra, porque la madre en este caso percibía la diferencia entre las escuelas, que en este caso serían como las marcas. Y la elección de una escuela siempre es un riesgo, porque puede que la escuela te diga algo, pero que en realidad sea algo completamente diferente, y uno no sabe cómo podría afectar esto a un niño en su formación. Tanto el padre como la madre presentaron un comportamiento y experimentaron las mismas fases del proceso de decisión de compra. Ambos reconocieron la necesidad de meter a su hijo a un buen kinder e investigaron muchas escuelas durante casi un año antes de terminar la guardería. De hecho, el padre nos comentó que a los 6 meses antes de entrar al kinder recorrieron muchas escuelas. Algo importante que notamos en esta segunda entrevista que fue con el padre es que un criterio muy importante para su elección de escuela era que tuvieran un buen nivel de inglés. Y después de esto, más allá de preguntarnos el por qué, se puede decir que nos quedó claro cuando el señor nos dijo que su trabajo, al haber estudiado relaciones internacionales, es mayormente en inglés. Entonces, parece ser que, de acuerdo con la madre, quieren arraigar esta cultura de que sepa inglés desde chico, porque es bien sabido que ahora, en la actualidad, el inglés te abre muchas puertas y creo que es algo que han estado observando y algo que han estado considerando formar en él desde una etapa temprana. La verdad es que de parte de ambos se observa lo mucho que les importa a su hijo y todo lo que necesita para crecer sanamente. Porque al momento de buscar kinder, ambos buscaban que su hijo pudiera socializar, divertirse y estar bien, mientras que en la primaria se enfocan más en aspectos académicos como el inglés o el plan de estudios. Esos aspectos son realmente necesarios para un niño y de estas entrevistas podemos decir que al momento de haber elegido el kinder y la primaria de su hijo, tomaron decisiones de forma razonable, informada y responsable. En esta tercera entrevista pudimos plantear un paralelismo entre las diferentes dinámicas familiares que existen, como explicamos en la introducción, y en este caso solo hicimos la entrevista con la mamá por cuestiones de tiempo, pero aún así aprendimos bastante del tema porque al tener una hija con necesidades especiales, en este caso ser trastorno del espectro autista y problemas de audición, pues pudimos ampliar nuestro panorama y comprender que existen niños con diferentes necesidades y con diferentes deseos que a fin de cuentas es importante que se deban cumplir. A fin de cuentas, el proceso, las etapas de decisión de compra son muy similares entre la primera familia que entrevistamos y a esta familia que entrevistamos también. Son muy similares porque también se reconoce la necesidad, se buscan alternativas, se evalúan esas alternativas y se toma una decisión. Actúa de la misma manera, pero los factores que influyen en esa decisión final son muy diferentes. Al igual que en el anterior, es el comportamiento complejo de compra porque más allá de involucrarse con las marcas, se involucraba con las necesidades o con los requisitos que quisieran que cumpliera ese kinder. La evaluación de alternativas fue mucho más difícil por todas las condiciones de su hija y las necesidades que se debían atender. Con estas entrevistas podemos concluir que existen muchas dinámicas familiares diferentes. Junto a esto, los hijos con necesidades sumamente diferentes, a pesar de que muchas veces pensamos las cosas como son niños que se vayan al kinder y ya. Esta etapa es muy importante tanto para los padres como para los niños porque empiezan a convivir con el entorno y empiezan a aprender y a formarse. Por lo tanto, aprendimos con este proyecto que los procesos de toma de decisión de compra son muy diferentes aunque se traten de un mismo producto o servicio.